cómo orar por un hijo no creyente antes que cualquier otra cosa. Papá o mamá con hijos no creyentes deben orar para la salvación de sus hijos. Señor, abre los ojos de mi hijo, abre los ojos de mi hija. Más allá de que les vaya bien o no les vaya bien en esta tierra, sálvalo o sálvala. Abre sus ojos, cambia el corazón. Pero la oración por un hijo creyente es distinta. Y la oración para un hijo creyente es la misma oración que hace Pablo en Colosenses capítulo 1, donde él dice: yo le pido al Señor que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo oraba por creyentes maduros para que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y esa es la oración que podemos hacer por nuestros hijos o por familiares creyentes o hermanos en la fe. Una oración, aunque desconozcamos las luchas, los desafíos, las necesidades de una persona, nosotros podemos orar. Colosenses 1, 10, 11, 12, que sean llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia, para que crezcáis en el conocimiento de Dios. Pero uno se pregunta si eso es una oración que hace Pablo por los creyentes, si eso no debería ser entonces una búsqueda personal de cada creyente. Si Pablo está orando para que, digamos, que yo haya vivido en Colosas y yo sea parte de la iglesia de Colosas, y Pablo está orando diciendo: Señor, yo te pido que llenes a Gerson del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Si Pablo está orando eso por mí y yo lo escucho orar eso por mí, mi conclusión sería: ¿no sería eso algo que yo mismo busque? Crecer en el conocimiento de tu voluntad. Crecer, y entiéndase, crecer en el conocimiento de mi salvación. Mis hermanos, no todo creyente será un teólogo, pero todo creyente debe estar bien familiarizado con su fe y la manera como Dios lo ha salvado. Yo quiero exhortarlos, mis hermanos, a nunca poner este desinterés por la lectura como una excusa para no leer. Si usted no es o no va a ser un voraz y un ávido lector de libros, por lo menos usted y yo deberíamos ser voraces y ávidos lectores de la Biblia. Nosotros debemos esforzarnos, por eso, en crecer en el conocimiento de nuestra salvación. Lo poco que empecemos a conocer lo tenemos que creer con todas nuestras fuerzas, y debe estar claro. Pero el creyente es alguien que constantemente está procurando crecer, familiarizarse con el entendimiento de cómo es que Dios nos ha salvado. Los antiguos le llamaban el ordo salutis, o, para decirlo en español, el orden de la salvación. Era un intento de ver cómo es que Dios ha obrado en la salvación de los pecadores. El teólogo John Murray hablaba de lo que era la redención consumada, entiéndase lo que Cristo había logrado, y la redención aplicada, es decir, lo que el Espíritu trae de la obra que Cristo logró en la cruz para aplicarlo en cada creyente individual y aplicarlo a la iglesia colectivamente. La iglesia debe comprender y debe crecer en su entendimiento de su salvación. Por eso es que el creyente debe venir a la iglesia los domingos. Por eso es que el creyente debe ser parte de un grupo de hogar,
para que juntos puedan aprender y crecer en el conocimiento de su fe. El creyente debe leer la Biblia todos los días. El creyente debe meditar en la Escritura. ¿Se acuerda? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en camino de pecadores ha estado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. El creyente debe ser una persona que está constantemente aprendiendo y creciendo en entender cómo es que Dios nos ha salvado. Las palabras de Jesús en esta parte del discurso del aposento alto nos presentan un aspecto de cómo es esta gran salvación. Y hay algo bien importante, mis hermanos. El grado de tu comprensión de tu salvación determinará tu grado de confianza en el día de la prueba. ¿Estamos? El grado de tu comprensión de tu redención va a determinar el fervor de tu devoción. El grado de tu comprensión de cómo Dios te ha salvado va a ser como un combustible para la obediencia y la vida en santidad. No es una opción. No es, yo me contento con saber que Cristo fue a la cruz, murió por mí, el resto no quiero saber nada. No, porque rechazar la sabia decisión de Dios de decir, yo voy a salvar a Gerson, pero no solamente lo voy a salvar, le voy a revelar cómo yo lo he salvado. ¿Se entiende? En Efesios capítulo 1 dice que la gracia de Dios también se ha manifestado al mostrarnos cómo Dios nos ha salvado. Mi oración, mi deseo, mi trabajo, mi esfuerzo es que usted como creyente de esta iglesia, como una oveja, como un creyente de Jesucristo, un discípulo, usted cada día crezca en su entendimiento de lo que es su salvación. Eso es crecer en el conocimiento de su voluntad. La voluntad de Dios al redimirnos. Es central para la madurez del creyente. Es central para la perseverancia del creyente. Es central para el testimonio ante el mundo. Que seamos diestros en conocer y en saber cómo Dios nos ha redimido. Amén. Las palabras de Jesús dicen algunas cosas respecto a los que han sido salvos o respecto a los creyentes. En estos versículos del 19 al 25, Cristo dice por lo menos 3 cosas acerca de los creyentes y su salvación. Hoy vamos a mirar 2 de ellas y la semana que viene una de ellas. ¿Qué es lo que Jesús dice acerca de los creyentes en estos versículos? Número 1, que vivirán para siempre. Número 2, que conocerán la realidad espiritual. Y número 3, que aman a Cristo. Las 2 primeras las vamos a encontrar en los versos que hemos leído hoy día, 19 y 20, y la otra la vamos a encontrar en los versículos 21 al 25. Hoy entonces vamos a mirar estas 3 cosas, primero, ¿verdad? Más bien, 2 de estas 3 cosas. Cristo está diciendo aquí, versículos 19 al 25, que el cristiano vive por la eternidad, el cristiano comprende o discierne y conoce la realidad espiritual y el cristiano ama a Cristo. Nos vamos a quedar con las 2 primeras, al final hacemos algunas observaciones. Número 1, Jesús dice, los creyentes viven para siempre. Versículo 19, si me quieres acompañar para leerlo, dice la palabra de Dios, Juan 14, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo
vosotros también viviréis. Antes de entrar en detalle a esta última parte, yo quiero que usted note que esta es una vez más que le dice a sus discípulos que Él está a punto de irse. Desde el versículo 13, por ejemplo, Él les ha dicho, donde yo voy, vosotros no podéis ir. Más bien, capítulo 13, versículo 33. Capítulo 13, versículo 36, les dice así, a donde yo voy no me podéis seguir. Capítulo 14, versículo 2, voy pues a preparar lugar para vosotros y ahora les dice, todavía un poco y el mundo no me verá. Él les está avisando con anticipación lo que Él se va y que Él no va a estar más con ellos en un sentido. Pero Él se lo está diciendo para que no los agarre a ellos por sorpresa. O sea, ellos están a punto de presenciar algo bien dramático y traumático. El Señor que había estado con ellos, que les resolvía todos los problemas y que estaba con ellos y de alguna manera comunicaba algo como si Él fuese una persona especial, porque lo era. Esa persona que había generado y había despertado una sensación de certeza, de paz, de seguridad, de protección, ahora se iba. Y lo iban a arrestar, y lo iban a flagelar, y lo iban a crucificar. Y Jesús está diciéndole a ellos, hey, tranquilo, todo esto está bajo control, esto está calculado, mis hermanos. Pero Él dice que el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Si usted notó el versículo 19, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y yo creo que podemos decir que esto se cumple en dos etapas. Cuando Cristo está diciendo, vosotros me veréis, acuérdense, Él se va. ¿A qué te estás refiriendo, Jesús? Yo creo que Jesús tiene en mente el hecho de que Él va a volver a ellos principalmente, inicialmente. Ellos lo van a ver el día que Él resucite, pero lo van a ver nuevamente de una manera definitiva el día en su segunda venida, cuando Él venga por su iglesia. Por eso Él le dice, el mundo no me verá más. O sea, los 3 años que había estado ministrando, sanando, enseñando, están a punto de terminar. El mundo no va a ver más a este Cristo que se hizo hombre. Pero el texto dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En otras palabras, ustedes no morirán, sino que vivirán. El discípulo de Cristo no muere. Y eso es cierto porque tenemos vida espiritual que se nos infundió en el nuevo nacimiento y tenemos vida eterna que no perece. Aunque nuestra existencia terrenal termina, nosotros continuaremos existiendo. Un día nuestros cuerpos resucitarán para continuar nuestra existencia en cuerpos glorificados, viviendo con Cristo. Usted no va a morir, mi hermano y mi hermana. Usted no va a morir. Esto vuelve al polvo, pero nosotros estaremos con Cristo. Y un día Él regresa y nuestros cuerpos van a resucitar. Tendremos cuerpos glorificados. Ya no tendremos, de acuerdo a Pablo en Filipenses, ya no tendremos este cuerpo de la humillación nuestra, sino que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de la gloria suya, queriendo decir que nuestros cuerpos en un sentido serán como el cuerpo que nuestro Señor Jesucristo tuvo cuando Él fue resucitado. Un cuerpo que no se va a cansar, mis hermanos. Te va a poder correr sin que le duelan las rodillas. Un cuerpo joven. En los cielos nuevos y tierra nueva vamos a trabajar igualito. Sin la mancha del pecado. Los únicos que no van a trabajar, creo, serán los que hacen cirugía estética.
Se van a caer muchísimos negocios. Vamos a estar vigentes, vigorosos. ¿Ah? No arrugas, no arrugas, no cuerpos gordos. ¡Wow! Y vamos a vivir con Él. Pero Él dice, ustedes vivirán porque yo vivo. O para usar Reina Valera, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Ahora, es importante que recordemos que aunque en unas horas Jesús será crucificado, sin embargo, Él después resucitará y permanecerá así, siempre vivo. Y esa vida, su vida resucitada, mis hermanos, es la base y el fundamento de nuestra resurrección y de nuestra vida futura. ¿Por qué creemos que vamos a resucitar? Porque nuestro Señor resucitó. Entonces, podemos, para resumirlo así, la vida del Cristo resucitado es una realidad en los creyentes. Desde el nuevo nacimiento hasta la resurrección final. La realidad del Cristo vivo, todo creyente lo ha empezado a experimentar con el nuevo nacimiento o la regeneración. Pero esa realidad no termina ahí, sino que continuará con nuestra resurrección y permanecerá hasta el final. Lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos es que ellos vivirán eternamente porque Él vive eternamente. Su resurrección y su vida aseguran nuestra resurrección y nuestra vida. Viviremos por Él y viviremos con Él. Yo me imaginaba en estos días, huesudo, en una cama de un hospital, los segundos antes de irme. Y yo oraba, mis hermanos, le dije, Señor, que esta verdad esté en mis labios, en mi mente y mi corazón en esos minutos. Para que la tristeza no sea lo más dominante, sino la esperanza. El cristiano tiene algo sólido, mis hermanos. El cristiano sí le puede enfrentar al coronavirus sin temor. Dos, Jesús ha dicho que ellos vivirán para siempre. Y dos, lo he resumido de esta manera. Él dice que los creyentes conocen, y puede usted añadir, entienden, comprenden, disciernen la realidad espiritual. Y lo he resumido así porque son dos cosas que él enseña. Note el versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Eso vamos a pausar ahí. Las preguntas que pudiéramos hacer, porque acabo de decir que Jesús está enseñando que los creyentes comprenden la realidad espiritual. La pregunta que yo haría es, ¿qué es lo que ellos comprenden y cuándo lo comprenden? Y el texto nos va a decir, ¿qué es lo que ellos comprenden? Ustedes conocerán, dice Jesús, en aquel día conoceréis. ¿Qué vamos a conocer, Jesús? Y él dice que yo estoy en mi Padre. Quiere decir, y de esto él va a volver a abundar en los siguientes capítulos, que entre ellos hay una clase de comunión y una unión espiritual y personal íntima. A veces uno puede argumentar con un no creyente o con un ateo más bien, ¿cuál es la mejor manera de expresar o de explicar más bien el hecho de que nosotros como seres humanos seamos tan racionales, morales y sobre todo relacionales?
Eso nadie lo puede negar. Todos los seres humanos somos racionales porque pensamos, somos morales porque discernimos entre lo que está bien y lo que está mal, y somos relacionales, nos relacionamos. Tenemos una inclinación a relacionarnos. Es producto de la selección natural, de la supervivencia del más fuerte. Bueno, pareciera que eso va en contra de la idea de que somos relacionales. Y la mejor explicación la tiene el cristianismo, que nuestra fuente es un Dios que se ha revelado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Él nos ha hecho conforme a su imagen y su semejanza. Y por tanto llevamos esta inclinación que está en la vida trinitaria de relacionarse y amarse. Y esto es lo que Jesús nos está apuntando aquí. Yo estoy en mi Padre, dice Él. Esta unión es tan íntima que Cristo la expresa diciendo cosas como esta. Usted recordará, por ejemplo, Él dice, Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. Juan 12:45, el que me ve a mí, ve al que me envió. Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta unión que ellos tienen es tan íntima que los hace uno. Dios el Padre, Dios el Hijo, uno. Yo estoy en el Padre. Si alguna vez a usted le preguntan qué es la realidad objetiva o la realidad última, una buena respuesta sería que Dios siempre ha existido en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El resto, todo el resto viene después. Contingente, secundario, creado. Dios siempre ha existido. Padre, Hijo y Espíritu Santo, amándose. Esa visión que muchos en la iglesia tienen, Dios estaba tan solo y que creó al hombre para poder relacionarse. Mentira. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso como que Dios necesitase de nosotros? Uy, estoy tan necesitado, me siento solo. Aislamiento social. No tengo a nadie, déjame crear. Nada que ver. Ellos han estado bien, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo glorioso es que Él crea seres para que compartan esa vida trinitaria. Y cuando nos rebelamos, Él dijo, déjame, yo voy a ir a pagar el precio por su pecado para volverlo a traerlos e incluirlos e invitarlos a la mesa trinitaria con el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Eso es glorioso. Pero no es lo único que dice Jesús, porque Él también dice, note el texto, versículo 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, eso es uno, y vosotros en mí y yo en vosotros. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Somos uno con el Señor. Y si hay un aspecto fundamental de nuestra redención y salvación, si hay un aspecto que domina la salvación en los creyentes, es que hemos sido unidos a Cristo. Es más, no fuimos unidos porque fuimos salvos. No. Por cuanto fuimos unidos a Cristo, hemos sido salvos. Y Él dice que comprenderemos que Él está en nosotros y nosotros en Él. Sabremos discernir la honda realidad de nuestra salvación. Que nosotros somos uno con el Redentor. Las implicaciones de esta son extraordinarias, de que usted es uno con Cristo. Una implicación que Pablo hace una y otra vez de nuestra unión con Cristo es: ¿cómo tú vas a pecar si tú estás unido a Cristo? ¿Cómo vas a fornicar? Por ejemplo, en 1 Corintios, ¿cómo tú vas a fornicar si tú estás unido a Cristo? ¿Usted se ha puesto a pensar en esa implicación? Somos uno con Cristo. Ahora tiene otra implicación.
que nosotros no vamos a morir. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Son estas dos cosas, dice. Los creyentes conocerán esta realidad, que Él está en el Padre y que nosotros somos uno con Cristo. Él dice en este pasaje, en aquel día. Y una buena pregunta sería, ¿cuándo es ese día? ¿Cuándo es ese día? Y yo quiero sugerir dos momentos. O sea, Cristo está mirando hacia adelante y Él está pensando en una misma realidad experimentada en dos momentos. Una de forma preliminar y otra de forma definitiva. ¿Cuándo? De manera inicial, cuando venga el Espíritu. Y una de manera definitiva, cuando Él regrese. Él está diciendo, ustedes conocerán. Ok, ¿cuándo? En aquel día, dice. ¿Cuándo es aquel día? Decimos, inicialmente cuando venga el Espíritu y definitivamente cuando Cristo venga en su segunda venida. Y quiero decir por qué es eso así. ¿Por qué yo digo que en el versículo 20 está diciendo, en aquel día vosotros conocerán que yo estoy en mi Padre y que yo estoy en vosotros y ustedes en mí? ¿A qué se refiere con en aquel día? Y mi respuesta ha sido que Él se refiere inicialmente en el momento cuando venga el Espíritu Santo y definitivamente cuando Él venga. Cuando venga el Espíritu Santo conoceremos, pero cuando Él regrese en cuerpo glorificado, conoceremos completamente. Y lo digo así porque, primero, en el mismo Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo nos enseñará a nosotros todas las cosas. Hoy día, en un sentido, usted conoce esta realidad. Lo que está velado para tu tío o tía no creyentes, no está velado para ti porque tienes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te ha permitido entender esta gloriosa realidad de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y cómo Él nos ha salvado. Pero ese conocimiento o entendimiento aguarda una expresión más definitiva o más tangible, palpable. Quiero que vayas conmigo para que tú escuches a Juan cómo él habla de esto. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Cuando batallemos con identidad, esto es un pasaje para venir aquí. Cuando batallemos con identidad, Primera de Juan, capítulo 3, es un texto para ir. ¿Lo tienen, mis hermanos? Escuche cómo lo dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Porque no le conoció a Él. Tu tío no creyente no discierne, no aprecia y no se deslumbra contigo. Porque tú sigues siendo un ser humano de carne y hueso. Exteriormente no ha pasado absolutamente nada. Tú para él sigues siendo la misma persona. No discierne la realidad espiritual, lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque para eso se necesita el Espíritu Santo. El texto sigue diciendo, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Está notando esta ya pero todavía no dinámica? Somos hijos de Dios. Ponlo en el banco. Pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. En otras palabras, la realidad de lo que nos ha pasado y lo que somos ha tomado lugar, pero aguarda una manifestación completa y visible. Porque mire lo que sigue diciendo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, yo creo que Juan, mientras escribe esto, tiene en mente las palabras de Jesús.
Yo volveré, yo me manifestaré. Y dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Nosotros vamos a ver a Jesucristo tal como Él es, mis hermanos. Hoy día lo vemos, el Espíritu de Dios abre nuestros ojos y vemos lo glorioso y lo precioso que es. Es por eso que Pablo podía decir, todas las cosas son basura. ¿Por qué? Porque Cristo es tan superior, tan precioso, tan valioso, que el resto pareciera como basura. Nosotros, quien está en Cristo, en un sentido legítimo, real, ha visto lo glorioso que es Cristo, lo suficiente que es Cristo. Sin embargo, aguardamos a una visión o un conocimiento que será completo, donde, en palabras de Juan, le veremos tal como Él es. Este pasaje dice que la realidad de quién es Cristo y la realidad de lo que ahora somos está en un sentido velado al ojo humano. Aunque es verdadera y cierta, todavía no la vemos en toda su dimensión y extensión. Lo podemos creer y lo debemos afirmar y lo debemos expresar. Decía C.S. Lewis que si tú vieras a tu hermano en Cristo ahora mismo con cuerpo glorificado, probablemente serías tentado a adorarlo. ¿Sabe qué cosa veo yo en eso? Que eso va a ser increíble. Yo creo que eso debemos mantener en cuenta, especialmente en nuestras relaciones. Mirar a tu hermano como lo que él es y lo que será en Cristo. ¡Wow! Yo creo que eso nos ahorraría muchos problemas, muchas faltas de respeto, muchos desprecios. Porque miraríamos a esa persona y diríamos, ¡wow! Ahí está Cristo. ¿Cuánto serviría eso en los matrimonios? ¿Ah? Matrimonios cristianos. En ese momento donde usted tiene esta pasión huracanada de responderle y decirle un par de cosas, que usted también tenga una pasión huracanada de decir, yo creo lo que Dios está haciendo en este hombre, esta mujer. ¿Cuántos problemas nos ahorraría, mis hermanos? Mirar con los ojos de la fe, diciendo, por ejemplo, nosotros los hombres, esta dama es una hija de Dios, amada por Jesucristo, tiene la justicia de Cristo, adoptada, tiene el sello del Espíritu, tiene las promesas de Dios, ángeles la guardan hasta el día de su redención y un día Cristo vendrá por ella. Si todo ese proceso está en mi mente, mire, que la comida esté fea, va. La completa realidad de lo que Cristo es y de lo que hoy somos, un día será manifestado, mis hermanos. Y entonces conoceremos que Cristo está en el Padre y que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. Amén. Habíamos dicho que esta sección desde el versículo 15 hasta el 31 es probablemente una de las pasajes más extensos acerca de la enseñanza de la persona y la obra del Espíritu Santo. Ya Cristo ha dicho, lo vimos la semana pasada, le ha dicho que ellos conocerán que Él está. Más bien, la semana pasada habíamos dicho, yo voy a estar con ustedes. ¿Y cómo es eso posible? En la persona del Espíritu. Ahora viene y les dice, ustedes van a conocer
que el Padre está en mí. Ustedes van a vivir por la eternidad. Ustedes van a conocer que yo estoy en ustedes. ¿Y por qué es eso posible? Por la agencia y la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien hace todo eso posible. El Espíritu Santo se lo llama el Espíritu de verdad. Él es nuestro maestro. Nuestro maestro. A Él podemos pedirle, ayúdame a confiar, ayúdame a ver la realidad tal como es. Que tú eres Dios y que tú has venido a redimirme y que yo estoy en ti y tú estás en mí. ¿No debería definirnos eso? Por encima de de lo defectuoso que somos. ¿Usted ha sentido alguna vez lo defectuoso que es usted, mi hermano y mi hermana? ¿Le ha pasado eso? ¿Sí? Lo inadecuado que es. ¿Sí? Lo vil que usted es, lo poco piadoso, lo poco humilde, lo poco manso, lo poco generoso. ¿Usted ha sido tocado por esa realidad? Probablemente. Si usted siente que yo estoy hablando griego aquí, probablemente usted no tiene vida nueva. Porque sentirse defectuoso va de la mano con una conciencia de pecado. El creyente llora, el creyente lamenta, al creyente le da asco a veces ser como es. El creyente se desilusiona consigo mismo. El creyente siente impotencia con uno mismo. El creyente se frustra con uno mismo. Estoy hablando un lenguaje que alguien entiende aquí, mis hermanos. Donde usted va y usted dice, Señor, pues ya te he pedido perdón por esto otra vez. Y otra vez, mira, otra vez lo hago. Y parece que no hay cambio. Y nosotros ahí somos tentados a pensar que somos eso. Y Cristo viene y dice, no, hay una mayor y más gloriosa realidad. Y eres que tú eres uno conmigo. Estamos unidos. Esto es el cristianismo. Esto es el cristianismo. Quiero hacer algunas observaciones. Y con esto termino. De un lado Cristo dice, ¿verdad? Ustedes vivirán. Y de otro lado, Él les dice, ustedes y yo somos uno. Yo estoy en ustedes, ustedes en mí. Son dos cosas separadas que una no tiene que ver con la otra. ¿Qué relación hay entre decir, ustedes van a vivir y de otro lado, ustedes y yo somos uno? La relación es que a causa de nuestra unión con Cristo, nosotros un día vamos a resucitar con Él. Por cuanto usted y yo estamos unidos a Cristo, no hay manera que usted se pierda. Usted y yo debemos esforzarnos, debemos perseverar, para usar el lenguaje de Filipenses 2, 12, 13. Por tanto, ocupaos de vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Pero mi esperanza es que esos esfuerzos imperfectos, esa obediencia defectuosa, Dios la va a usar. Porque Cristo toma esa obediencia imperfecta, mi obediencia imperfecta, mi servicio imperfecto, y Él intercede por mí. Y Él se para frente al trono y dice, aceptemos esta ofrenda de servicio y obediencia imperfecta de un imperfecto pecador como Gerson Morey, porque mi sacrificio en la cruz del Calvario purifica lo que de Él está contaminado. Van a vivir
somos uno. ¿Por qué vamos a vivir? Por cuanto estamos unidos al Señor, al Salvador. Tú no te pierdes. Cuando usted esté en su cama, en su lecho de muerte, usted recuerde ahí, Cristo está en mí y yo estoy en Cristo. Esa realidad es superior al cáncer, porque el cáncer termina. En cielos nuevos, tierra nueva, no va a habitar el cáncer. No dejemos que circunstancias terrenales dominen la manera como pensamos y como nos sentimos. Hagamos que realidades eternas, inmutables, sean aquellas que dominan la manera como yo vivo, como yo pienso, como yo hablo. ¿Se entiende, mis hermanos? Somos uno con Cristo. Somos uno con Cristo, aunque te vaya mal financieramente de aquí hasta el último día de la tierra. Aunque seas diagnosticado con una enfermedad crónica de la que nunca te puedes recuperar, hay algo más glorioso que la sanidad física. Y eres parte de eso. Que tú y tu Señor son uno. ¿No es eso glorioso, mis hermanos? Quiero invitarte, si tú me das un tiempo, para que miremos esto, de cómo la vida del Cristo resucitado es el efecto de haber sido unido con Él. ¿Por qué me va a afectar eso? ¿Qué relación hay? Porque uno puede mirar y decir, ok, hace 2000 años Cristo murió y Cristo se levantó de los muertos. ¿Cómo eso me toca a mí? Por medio de nuestra unión con Él. El Espíritu Santo une al Cristo resucitado con el pecador que se arrepiente. Y todo lo que Cristo ha hecho, en virtud de nuestra unión con Cristo, nosotros participamos. Así como Cristo fue crucificado, nosotros hemos sido crucificados. ¿Se acuerda Gálatas 2:20? En Cristo estoy, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó y me amó. Pero cuando Cristo fue sepultado, de acuerdo a Pablo, dice que nosotros también fuimos sepultados. ¿Y cómo pasó eso si yo no estaba? En virtud de nuestra unión con Cristo. Y el día que fue Cristo resucitado, nosotros también fuimos resucitados con Él. ¿Cómo sucedió? Si fue hace 2000 años, en virtud de nuestra unión con Cristo. Romanos capítulo 6, si quieres buscarlo en los versículos 4, 8, lo vamos a leer brevemente, versículos 4 y 8, Romanos capítulo 6, versículos 4 al 8. Escuche cómo lo dice el apóstol Pablo. Preste la atención y si usted es de los que marca su Biblia, estas son palabras que usted tiene que marcar. Versículo, dije 4, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados, ¿cuál es la siguiente palabra? Juntamente con Él. Si quiere usted subraye juntamente con Él o hágale un círculo. Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. En otras palabras, así como Cristo resucitó, nosotros resucitamos y andamos en nueva vida. Porque si fuimos plantados, ahí está otra vez, juntamente con Él. Él está usando un lenguaje metafórico ahora. Ser plantados es como ser sepultado con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, ahí está una vez más, juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8, y si morimos con Cristo, si morimos con Cristo. Si usted está en Cristo, el día que usted esté en el hospital
y esté agonizando, usted recuerde esto: usted está muriendo con Cristo. Aunque usted esté solo, sola, usted está con Cristo ahí. Él no es un enfermero que está al lado. Él está en usted. Recuerda eso, mi hermano, mi hermana. Tómate de eso. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Cuál es el punto de Pablo? Pablo dice: estamos tan unidos a Él, juntamente con Él. Somos uno con el Señor. Él en nosotros, nosotros en Él. ¿Se acuerda como esos juegos, esas muñecas que eran de Rusia, que son como que venía una y dentro había como 8? No sé ruso. Algo de eso está diciendo Cristo aquí. Yo en ustedes, ustedes en mí. Y estoy adelantando esto porque de esto Él va a hablar mucho en los próximos capítulos. Y Él está diciendo, es tan íntima, es tan espiritual. ¿Por qué? Porque está velada todavía. Quiero decir algo. Nunca relacione con la idea de espiritual con algo irreal. Es que eso es espiritual. Como si lo real es espiritual. Es más, lo espiritual antecede a lo material. Nunca piense, sí, no, la vida material y las cosas espirituales. No. La vida espiritual es la vida real. Pero esta unión es íntima, es espiritual, es personal, es profunda, es una unión eterna. Y en virtud de esa unión, Pablo dice, cuando Cristo fue crucificado, nosotros fuimos crucificados con Él. Y cuando Cristo fue sepultado, ahí estábamos nosotros también con Él. Y cuando Él se levantó, ahí estábamos nosotros con Él. Por eso hoy día nosotros tenemos vida nueva, la vida de Cristo. Por eso, amigo, amiga, ser cristiano no es venir a la iglesia. Necesitas un milagro, el milagro del nuevo nacimiento, que solo lo opera el Espíritu de Dios cuando trae la vida del Cristo resucitado en tu interior y te despierta y te levanta. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. No te confundas pensando de que tienes que marcar ciertas cosas para hacer y leer tu Biblia de vez en cuando y visitar la iglesia y cumplir todas las cosas que se requieren. Eso es el efecto de lo que ha pasado en nuestro interior. Eso no es la salvación. El único que salva es Dios, no nuestras obras. Y la única manera de vivir por la eternidad es cuando estamos unidos a Cristo. Pídele perdón por tus pecados. Hay perdón, hay misericordia. Él es un buen Salvador. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Pídele perdón, pídele que te salve. Dile, ten misericordia de mi alma. Ten misericordia de mi alma. Y Él escuchará esa oración y Él te salvará. Y si has recibido a Jesús, tú vivirás para siempre, aunque te mueras físicamente mañana. Hay 2 cosas más que quiero decir para terminar. La enseñanza de Cristo sirve para recordarnos que la salvación no solo es una realidad terrenal. La redención que Él compró no es algo que beneficia o mejora o afecta nuestra existencia terrenal. Es mucho más que eso. La salvación nos lleva más allá de la muerte y nos asegura vida eterna.
Es más, debemos siempre vivir con un ojo en nuestra recompensa final. Cada vez, mi amado hermano y mi amada hermana, que tú experimentes un poco de dicha en esta tierra, sea por tu familia, sea porque puedes hacer algo, sea por tus relaciones, sea por comida, sea por descanso, siempre recuérdate, esto es solamente una tenue copia de aquello que será completo y permanente cuando yo esté con Cristo en gloria. El cristiano debe ejercitarse en eso, aun cuando come. Hoy cuando tú comas, tú puedes pensar que esa experiencia que Dios nos da aquí, nosotros no merecemos nada, mis hermanos. Y que nosotros podamos comer un plato de sopa con arroz hoy día es pura misericordia. Y recuerda que ese momentito de placer solamente está evocando aquel placer que vamos a tener por la eternidad, porque vamos a vivir con Cristo por la eternidad. No dejemos que las cosas de este mundo sea lo que gobierne. Esto se va a quedar. Como decía Jorge Luis Borges, las cosas no se acordarán de ti cuando tú no estés aquí. Oh, esa casa que nos ha sacado tantos dolores de cabeza. Mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa. El Dios casa de la Florida. Cuando te vayas, tu casa no se va a acordar de ti. Oh, mi carro, mi carro, mi carro, mi carro. Mi carro, mi carro, mi carro, mi carro. No se va a acordar tu carro cuando tú te vayas. Oh, mi trabajo, mi trabajo, mi trabajo, mi ropa, mi ropa, mi ropa. Damos gracias a Cristo porque Cristo lo que hace es algo que hacía mi papá. Cuando nosotros estábamos pequeños jugábamos al fútbol. Mi papá se paraba al lado de la cancha de fútbol a gritar. Él gritaba, nos gritaba a nosotros. Y hay algo que siempre nos repetía, porque nosotros tendíamos a agarrar la pelota y hacer esto. Y él nos decía, levanta la cabeza, levanta la cabeza. Y ya eso era un coro que nosotros sabíamos que íbamos a escuchar. Levanta la cabeza, mira. Eso es lo que está haciendo Cristo acá con nosotros. Levanta tu cabeza, no mires tanto aquí. Mira esto, pero de reojo mira tu esperanza futura. Porque yo vivo, tú también vas a vivir. Para terminar, en vista que Jesús usa estas palabras para traer consuelo, paz y esperanza en un momento difícil, quiere decir que nosotros debemos mirar, pensar y confiar en esa realidad para que seamos sostenidos y guardados en el día difícil. Si a estos discípulos que están enfermos de angustia y ansiedad, porque no debemos olvidar que el contexto emocional es angustia porque Él se va. A estos discípulos que están enfermos de ansiedad, preocupación y angustia, Cristo como médico les da a beber el remedio de la realidad de su salvación, de su unión con Él y de la esperanza futura en los cielos. Nosotros bebamos ese mismo remedio, que somos uno con Él y vamos a vivir para siempre. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Vamos a orar.